Mundo real, unido al México libre. La magia de las tradiciones se viven en México. En Mundo Real, tu mundo, estamos celebrando septiembre, nuestro mes patrio, en el que recordamos a nuestros héroes que nos dieron independencia, que nos dieron libertad y que nos dieron patria. Asimismo, estamos recordando un material que a través de los años aún sigue vigente. Sí, el barro, con el cual nuestros artesanos mexicanos han hecho infinidad de artículos, como por ejemplo artículos de ornato, como son lámparas, macetas, fuentes, y en las cocinas mexicanas no faltan los jarritos para tomar café, los comales, los tazones, las ollas para cocer los frijoles y preparar el café, también los cántaros para tomar una rica y deliciosa agua fresca con sabor a barro. Nuestros artesanos se encargan de dar estas figuras y estas formas y de pintar de una forma muy colorida todas y cada una de estas piezas. Cuando vienen los extranjeros se quedan maravillados con este hermosísimo arte que hacen nuestros artesanos mexicanos. ¡Viva México! Disfruta de la magia de las tradiciones y acógelas en tu corazón. Mundo real, tu mundo. Hiperbórea Radio, donde hay siempre un lugar para ti. Te invitamos a degustar un nuevo platillo radial, lleno de ingredientes saludables para el intelecto, la imaginación, el cuerpo y la mente. Acompáñanos a la ensalada radiofónica, donde encontrarás arte, salud, belleza, cultura general, historia, música, datos curiosos, cuentos y leyendas y muchísimas cosas más. Con un aderezo de alegría y buen humor. Quédate con nosotros, la pasarás muy bien. Hola, ¿qué tal? Gente bonita de México y el mundo. Les saluda desde la ciudad de Los Palacios su amigo y servidor Juan Carlos Varela, transmitiendo para ustedes Ensalada Radio desde Hiperbórea Radio. En esta ocasión tenemos un programa muy surtido, tenemos un dato científico importante, tal vez el medicamento más prescrito en toda la historia de la humanidad, que ya está cumpliendo más de 125 años de haber sido patentado, pero que sigue vigente y vendiéndose cada vez más. Tanto es así que cada día se dice que se consumen 100 millones de tabletas en todo el mundo. Pero fíjense que tenemos una experta en estas cuestiones. ¿Qué les parece si le cedemos el micrófono a nuestra compañera y amiga Vanessa Trejo? Hola, Vane, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Me encuentro muy bien y muy contenta de estar aquí compartiendo este espacio contigo y con todos los ensaladaoyentes. Y platícanos, ¿qué es eso que nos querías comentar? Bueno, pues, ¿qué les parece si entramos en materia? Hoy hablaremos de como tú bien lo mencionabas, un medicamento que es, yo creo que el más vendido, que es la aspirina. Pero bueno, ¿qué te parece si la llamamos por su nombre, pues la sustancia activa, que es el ácido acetil salicílico? Y bueno, este medicamento en los hogares, sin duda, es el más utilizado en los botiquines a nivel mundial.
te puedo asegurar que en la mayoría de los hogares siempre hay un ácido acetil salicílico a la mano. Y esto debido a sus propiedades porque es un gran analgésico, un antipirético y un gran antiinflamatorio. Pero bueno, a ver, ¿qué son todas esas palabras rimbombantes? Es analgésico, ¿por qué? Porque disminuye o elimina el dolor. Es antipirético porque disminuye o elimina la fiebre. Y es también un antiinflamatorio, como su nombre lo dice, porque desinflama pues ya sea las neuronas o alguna parte que tengamos en el cuerpo inflamada. También es muy muy bueno para eso. Además de que es un medicamento muy muy barato. Por eso yo creo que la mayoría de los hogares tenemos este fármaco. Pero ¿qué te parece si nos remontamos más hacia atrás? Y bueno, este ácido acetil salicílico, como quien dice su papá, fue la salicina. Esta salicina se cree que fue extraída por los griegos en el árbol del sauce blanco, a través de la corteza del sauce blanco, y que la utilizaban para fines medicinales. Y también posteriormente los griegos, en concreto Hipócrates, la utilizaba para desinflamar o para bajar la fiebre. Posteriormente, en los años 1700, 1800, hubo muchísimos químicos que sintetizaban este ácido acetil salicílico, pero no lograban estabilizarlo. Además de que pues tenía un sabor desagradable y ocasionaba problemas en el estómago, lo usaban de manera moderadamente. Y aparte pues tenía varias impurezas que eran poco agradables. Fue hasta el año de 1857 que Felix Hoffmann, un químico que trabajaba en la empresa Bayer, él fue que sintetizó y estabilizó el ácido acetil salicílico, mejorando considerablemente el sabor y pues ocasionando menores daños secundarios. 2 años después, en 1899, la empresa Bayer logró la patente, se hizo de la patente y la nombró como la famosa aspirina. Era conocida a nivel mundial como la aspirina, o sea, aspirina y ácido acetil salicílico pues es exactamente lo mismo. Y fue un fármaco, un medicamento tan vendido a nivel mundial que en el año de 1915 se vendía en tabletas y sin receta. Pero pues posteriormente pues la historia, ¿no? Nos llegan las guerras mundiales, y en la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918-19, pues resulta que pues Alemania participa en la Guerra Mundial y tenía ahí a nivel mundial, pues vendía los medicamentos, esta aspirina, y resulta que Estados Unidos participa ahí en esta guerra y obviamente gana. Y una institución gubernamental le quitó los derechos o sea, las acciones, el nombre de aspirina y todo, pues los beneficios de que fue ganador en la guerra mundial. Y pues bueno, Bayer se quedó sin la producción, ahora sí que sin las ganancias de esas pastillas y sin el nombre, tanto en Estados Unidos como en Canadá. 2 años después, en 1919, venden las acciones y todo ello, ¿no? Entonces, pues se queda así sin nada. Bayer se alía años posteriores con otras farmacéuticas alemanas y resulta que ellos, pues, hacen un conglomerado nazi, pero pues llega la Segunda Guerra Mundial, que de 1939 a 1945, y resulta que pierden la Guerra Mundial, y pues los aliados deciden disolver ese conglomerado. Entonces, Bayer después resurgió otra vez, y en el año de 1994, ellos ya compran a la empresa que tenía las acciones en Estados Unidos, compra las acciones, y ellos ya son beneficiarios de ocuparlas, bueno, de las ganancias de las ventas de las pastillas, pero no del nombre. En Estados Unidos, Francia, Inglaterra,
pues ya el ácido acetil, pueden llamar ácido acetil salicílico aspirina y Bayer no puede hacer nada. Y caso contrario aquí, a ver si no nos multan. Aquí en México Bayer sí tiene la patente del nombre de aspirina y ellos pueden hacer uso de, pues, si alguien usa su nombre, pues tomar acciones. A la actualidad, pues la aspirina, mi querido amigo, ya está en diferentes presentaciones. Hay pastillas, que hay polvos, ya está, hay masticables, hay de diferentes sabores. O sea, ya está muy, 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 hay muchísima diversidad para que pues, la gente consuma más. ¿Qué te parece estas cuestiones o esta situación de la aspirina? Pues mira, Vane, esto es muy interesante, pero ¿por qué no le platicas a nuestro auditorio acerca de qué uso moderno puede tener un medicamento con una historia de más de 125 años? ¿Tendrá un uso en la actualidad? Aparte de quitar el dolor, la fiebre y, y la temperatura. Sí, claro que sí. De hecho, ya en varias enfermedades las utilizan para minimizar para curar enfermedades. O sea, ya en la actualidad ya ha habido muchísimos usos para ello. Bueno, sí. Fíjate que aquí tengo los datos que me habías pasado hace poco, que en 1971 eh, un investigador descubre que la aspirina tiene una acción antiagregante plaquetaria y me parece que eso da pie para otras presentaciones de la casa Bayer y de sus competidores y que ahora la utilizan también en grandes proporciones para el tratamiento de los pacientes cardiópatas. Sí, sí, claro que sí, como bien lo mencionas, pues es un gran anticoagulante. Entonces, eso es algo, ahí se anotaron un super gol. Pues bien, ha sido pues un recorrido así súper rápido, porque pues, corrígeme por favor si estoy mal, la aspirina en su etapa primitiva se conocía desde hace más de 2400 años, según dicen algunos. En el papiro de Evers venía el manejo de la corteza del sauce blanco. Y todavía algunos herbolarios lo siguen usando. Sí, como comentaba, esto viene a raíz de los egipcios que utilizaban la corteza del sauce blanco para usos medicinales. Y pero pues nada más que eso tenía que era muy impuro, ocasionaba ciertos efectos secundarios en el cuerpo, pero pues sí, como bien sabemos, todos los fármacos en sus inicios pues eran extraídos de plantas, árboles y todo ello. Bueno, pues algo bueno tendría que tener la Bayer, porque además de ser buena, es muy barata. Claro que Vale, sí. Y te puedo decir, no, para terminar, te puedo decir que si alivia, pues es bueno, ¿no? espérese, no vaya a meter gol, no nos vayan a bajar el programa. No, 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 claro que no. Por Pues gracias supuesto que por tu no. participación, Vane, querida. Qué gusto nos da que nos vuelvas a visitar después de un buen rato, casi un año de ausencia. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Es un honor de haber estado aquí con ustedes compartiendo micrófonos. Sí, muchas gracias. Pues bueno, mis amigos, esta fue Vanessa Trejo platicándonos de el remedio más vendido en toda la historia. Y ya decía yo que hay informes que se venden 100 millones de tabletas por día. O sea, es una cantidad, pues, inimaginable. Pero bueno, vamos a darle ahora un pequeño cambio a nuestro programa. Estamos ya en septiembre, vamos a mexicanizarnos un poquito. ¿Y qué les parece si empezamos con una canción icónica de la Ciudad de México que se llama
Mi ciudad. Adelante, señora. Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido. Es el sonte que busca en donde hacer nido. Reilete que engaña la vista al girar. Baila el son del tequila y de su valentía. Es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Es un bosque de espejos que cuida un castillo. Monumentos de gloria que velan su andar. Es un sol con penacho y zarape veteado, en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Por las tardes con la lluvia se baña su piel morena y al desatarse las trenzas sus ojos tristes se cierran. Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido. Es el sontle que busca en donde hacer nido. Reilete que engaña la vista al girar. Baila el son del tequila y de su valentía. Es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Es un sol con penacho y zarape veteado. En las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Baila el son del tequila y de su valentía. Es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Es un sol con penacho y zarape veteado. En las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Pues bien, mis queridos amigos radioescuchas, hemos escuchado este éxito de Guadalupe Trigo, creada por allá en la segunda mitad de los 70s del siglo pasado, y que sigue vigente cuando hablamos de la Ciudad de México, ya que la describe de una manera romántica y poética. ¿Y qué les parece si vamos a hablar ahora de un verdadero ícono de nuestra ciudad, de nuestro país, y parece ser que es una excepción porque no hay otro igual en, cuando menos, América? Pero para ello vamos a invitar a Elenita Leidimiel que nos platique acerca de el castillo de Chapultepec, al que hacía alusión esta canción. Hola, querido auditorio de la Ensalada Radio. Estoy muy contenta, como siempre, de estar aquí con ustedes, con mucho gusto y con mucho placer. Hoy vengo a traerles una historia muy bonita, muy emocionante, muy interesante, que nos habla del castillo de Chapultepec. Como todos sabemos, México es llamado la ciudad de los palacios y pues había en ella
palacios muy hermosos que sigue habiendo, pues conocemos el Palacio de Bellas Artes, pero bueno, muchos palacios, en fin, también tiene un hermoso bosque urbano que es considerado uno de los bosques más grandes de América. Incluso es casi al doble más grande del Central Park, que está en Nueva York. Este bosque de Chapultepec tiene en medio de esa mancha verde y hermosa una figura, como ya lo decía nuestro compañero Juan Carlos, icónica, que es el Castillo de Chapultepec. Pero vamos viendo, ¿qué quiere decir Chapultepec? Chapultepec quiere decir Cerro de Chapulines o Cerro de Saltamontes, y ahí precisamente está nuestro castillo. Este lugar, Chapultepec, fue asentamiento de grandes etnias de los teotihuacanos, los toltecas y los mexicas, que fundaron la Gran Tenochtitlan en 1325. Pero pues vamos un poquito más acá de la historia y vamos a ver que el virrey Luis de Velasco hizo un palacio en la falda del cerro de Chapultepec, donde era visitado por todos los virreyes y las grandes personalidades que visitaban esta ciudad, que llegaban a este palacio. Y pues ahí este palacio era muy suntuoso, pero ¿qué creen? A mediados del siglo XVIII este palacio voló, se explotó gracias a que había una fábrica de pólvora y un polvorín explotó y destruyó totalmente el palacio. Así que pues se acabó el palacio de los virreyes, pero pues ellos decidieron ya no volver a hacer un palacio en las faldas del cerro, sino en la cima del cerro. Así que pues el virrey Bernardo de Ramos empezó a construir un palacio en la cima del cerro, donde anteriormente había una ermita dedicada al arcángel Miguel. Así que empezaron a fabricar su castillo, pero en ese tiempo falleció el virrey. Y pues todos se decían que era traidor y que había muerto envenenado. Entonces pues el palacio quedó a medio construir y la corona española pues lo dejó así de lado. Entonces en 1790 más o menos, el segundo conde de Revillagigedo siguió construyendo el palacio, pero quedó abandonado en 1803 porque pues la corona española lo subastó en 60,000 pesos, y pues siendo que ya habían gastado más de 300,000 pesos en su construcción. Afortunadamente, el gobierno de México compró el castillo en 1806. Pero pues se vino la guerra de independencia y este castillo pues quedó un poquito abandonado hasta 1821 más o menos, que decidieron pues hacer un buen uso de este castillo, y pues se supone que tenían que hacer algo por este castillo, y en 1844 se convirtió en el colegio militar. Ahí era donde daban clases a todos los militares, pero ¿qué creen? En 1847 llegaron las tropas norteamericanas y se libró una gran batalla con los cadetes que estaban en este castillo, los cuales habían sido dejados francos, que se fueron a sus casas con sus familias, pero ellos quisieron defender este gran castillo y así pues se libró esta gran batalla donde murieron 6 cadetes y 50 de ellos fueron tomados prisioneros. Entonces pues el castillo sufrió grandes daños. Así pues el castillo nuevamente quedó casi abandonado, pero el castillo llegó a su máximo esplendor en 1864, cuando llegó el emperador Maximiliano y su esposa Carlota Amalia. Hay un dato muy curioso que dicen que esa noche que ellos llegaron, durmieron en el Palacio Nacional,
Pero el emperador Maximiliano no pudo dormir, tuvo que irse a dormir a una mesa de billar porque su cama estaba infestada de chinches. Así que se mudaron al castillo de Chapultepec y comenzó la reconstrucción de este gran castillo. Maximiliano trajo a un botánico austriaco para que le hiciera un jardín muy hermoso, y pues se cuenta que la emperatriz Carlota era muy celosa y mandó construir el Paseo de la Reforma, que se le llamó el Paseo de la Emperatriz, cuyo balcón daba hacia el paseo para ver cuando Maximiliano salía del castillo, llegaba al palacio y regresaba. Maximiliano en sus viajes, en sus vueltas que daba por el bosque, un día le dijo a su secretario José Luis Blasio: ¡ay, este castillo se parece a mi castillo de Miramar! Vamos a ponerle el castillo de Miravalle. Así que mucho tiempo se conoció como el castillo de Miravalle. Pero pues como todo lo que tiene un principio tiene un fin, en 1867 fue fusilado el emperador Maximiliano junto con Miguel Miramón, con Tomás Mejía y con Leonardo Márquez en el Cerro de las Campanas. Así que pues ahí Benito Juárez fue a ocupar el castillo de Chapultepec, pero solo se quedó una noche. Se dice que ahí fue donde preparó su discurso, donde decía: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así el castillo también fungió de mirador, pues también fue bodegas para el maíz, o sea, tuvo muchísimos usos, pero en 1882 el presidente Manuel González lo volvió a retomar como su residencia. Así hubo varios presidentes que estuvieron tomándolo como su residencia, como Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Pascual Ortiz Rubio, Emilio Portes Gil y Abelardo L. Rodríguez, que fue el último presidente que vivió en el castillo de Chapultepec. Cuando llegó al poder Lázaro Cárdenas, él decidió irse a vivir al rancho La Hormiga, el cual conocemos ahora como la Residencia de los Pinos. Pero ¿qué pasó con este castillo? En 1939, don Lázaro Cárdenas decretó que este castillo se convirtiera en el Museo Nacional de Historia. Pero vamos a regresarnos un poquito porque esto también es un dato muy importante. En 1924, Álvaro Obregón construyó un monumento dedicado a los niños héroes, que claro que se lo merecían. Bueno, estamos en 1944, cuando el 27 de septiembre de 1944, siempre me ando pasando con los siglos, de 1944, se fundó el Museo Nacional de Historia. Este museo es muy, muy, muy valioso. Se le llama la Casa de la Memoria de los Mexicanos porque ahí podemos encontrar piezas muy interesantes como vestimentas del siglo XVIII, vestidos de la emperatriz Carlota, la casaca de Morelos, el traje de Madero. Hay una gran colección también de numismáticas con 20,000 monedas de todas las denominaciones, y se dice que tiene 106,000 piezas. Imagínense qué interesante. Tiene 25 salas este museo y tiene grandes pinturas muy hermosas de pintores muy famosos como José Clemente Orozco, Juan O'Gorman, David Alfaro Siqueiros, Jorge González Camarena, Gabriel Flores. Así que pues es muy interesante todo lo que tiene este castillo de Chapultepec, que tiene grandes tesoros. Así que cuando visiten la Ciudad de México, no dejen de visitar el Museo Nacional de Historia, que se dice que recibe más de 2 millones de visitantes al año. Pues
esto es todo sobre este hermoso castillo de Chapultepec, que, como ya lo dijo nuestro compañero Juan Carlos, es el único castillo real que tenemos en América. Así que, orgullosamente mexicano, el castillo de Chapultepec. Muchísimas gracias, querido auditorio. Espero que esto les haya servido para que les den ganas de visitarlo. Hasta luego. Hasta luego, Elenita. También hay que recordar que este castillo tiene una característica única en todo el mundo. Es el único edificio palaciego o castillo que está edificado en la chimenea de un volcán extinto, ya con muchos años de haberse extinguido, y que lo que hoy es el elevador que nos lleva de la planta baja al Alcázar está hecho en el interior de la chimenea del magma que brotó en algún momento de este volcán. Bueno, ¿qué les parece si ante tan abrumadora cantidad de datos tomamos un breve respiro y nos vamos a un corte? ¿Estás disfrutando la ensalada del día de hoy? Lo que viene está igualmente bueno. Vamos a una breve pausa y regresamos. México grande, libre, México mágico, mundo nuestro. México azteca, maya, México centro. Mundo real, unido al México libre. La vida siempre nos ofrece dos posibilidades: el día o la noche, el águila o la serpiente, la construcción o la destrucción, el castigo o el perdón. Pero siempre hay una tercera posibilidad oculta que unifica las dos. Descúbrela. La Malinche. Para la mayoría de los mexicanos, ser malinchista es traición. Malinalli nació al final del siglo XV en la zona sureste de Veracruz. Doña Marina, como fue llamada después, era hija de un poderoso cacique, el cual murió cuando ella era pequeña. Su padrastro la vendió como esclava a otro cacique, el cual la regaló, entre otras 19 mujeres, a Hernán Cortés, lo que le permitió el multilingüismo, pues hablaba náhuatl, maya y castellano, lo que logró el entendimiento entre culturas, sin el cual la conquista pudo haber sido mucho más violenta. Fue la madre del primer mexicano con nombre y apellido, Martín Cortés. Estoy aquí, en el banquillo de los acusados. Dicen que soy traidora. Era una niña aún cuando mi padre, es decir, mi padrastro, temiendo que su hijo no heredara las tierras que a mí correspondían, me condujo hacia el sur y me entregó a extraños que no hablaban mi lengua. Terminé de crecer en esta tribu, les servía de esclava y me entregaron a los blancos. ¿Qué significa para ustedes la palabra traición? ¿Acaso no fui yo la traicionada? ¿Quién de los míos vino a mi defensa cuando el primer blanco me agredió? Cuando fui obligada a besar su mano de rodillas. ¿Fidelidad me exigen? Ni siquiera conmigo he podido ser fiel. ¿Qué traicioné a mi patria? Mi patria son los míos y me entregaron ellos. ¿A quién rendirle cuentas? Decidme, ¿a quién? Creando conciencia, Mundo Real, tu mundo, por Hiperbórea Radio, donde siempre hay un lugar para ti. ¡Que viva México! En el marco del Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad,
te invitamos a Acuerpadas, jornada para sensibilizar, aprender y dialogar sobre cómo la discapacidad impacta a las mujeres mexicanas. Cartas en braille desde la tinta, por Michelle Sarabia de Libro Ciego. Expresiones, Stand Up por Bruja Vampira. Live del proyecto Yo Uso Bastón Rosa, con Mildred Larios y Mary Moody. Taller de creación colectiva de carteles, con el acompañamiento de Cherry, Tamara Carrasco y Mara Reyes. Les esperamos en la Casa Rafael Galván de la UAM, ubicada en Zacatecas 94, Colonia Roma, 7 de septiembre desde las 11:30 de la mañana. La entrada es libre. ¿Sabías que en Cadivi se realiza una evaluación integral de cada persona que solicita el servicio para reconocer sus fortalezas y áreas de oportunidad? Si estás interesado en una cita por primera vez, comunícate a los números 5555 18 08 70 y 5621 85 99 29. Recuerda que tú puedes ver por ellos. ¿Ya escuchó usted, radio oyente, que no hemos tardado nada? Regresamos nuevamente a disfrutar la ensalada. Bienvenidos, mis queridos radioescuchas, de nueva cuenta a su programa La Ensalada. Yo soy Juan Carlos Varela y les recuerdo a ustedes que además de aquí nos pueden escuchar en todas las plataformas de Hiperbórea Radio, desde las clásicas como YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, hasta la que se les ocurra. Y también ahora contamos con un nuevo número de WhatsApp para que ustedes nos manifiesten sus ideas, comentarios, consejos y todo lo que quieran compartir con nosotros. Tomen nota: 55 19 66 66 74. Esperamos sus comentarios. Bien, pues ahora vamos a continuar con nuestro programa. Y hoy tenemos la primera ocasión que nos acompaña una gran compañera con un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre cuál ha sido y cuál es actualmente la influencia de la lengua náhuatl en el idioma castellano y su manejo también en algunas palabras en todo el mundo. Ella es Alma Salas. Almita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Encantada de estar aquí con ustedes en la ensalada. Y sí, fíjate que vamos a platicar un poquito acerca del náhuatl, que también es conocida como la lengua de los aztecas y de los actuales pueblos nahuas. Náhuatl significa lengua clara o bien articulada. Los primeros lugares en los cuales se habló el náhuatl fueron las regiones centrales de México, especialmente la Cuenca de México y el Valle de Tlaxcala. Allí se asentaron los chichimecas, los aztecas y los toltecas, culturas muy importantes. Esta lengua sobrevivió a pesar del proceso de conquista, ya que fue utilizada para la evangelización. Actualmente más de 1,5 millones de personas lo hablan. Se habla en la Ciudad de México y en 15 entidades federativas: Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Oaxaca, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Tabasco, Tlaxcala y Estado de México. Cuenta con 30 variantes dialectales. Es una lengua muy flexible que se caracteriza por el uso de afijos, prefijos y sufijos. Cada palabra tiene una raíz, y si le agregamos algunos otros morfemas gramaticales, se forman nuevos conceptos. Ellos hacen una clara distinción entre los sustantivos animados e inanimados, lo que se expone claramente en los sustantivos singulares y plurales. Por ejemplo, ellos utilizan mucho los sufijos tl,
li, li o n. Por ejemplo, si queremos decir mujer, diríamos síhuatl, pero si queremos decir mujeres, le agregamos la terminación me y sería siguame. Lo mismo ocurre con madre, nantli, le quitamos el sufijo y le agregamos la terminación me para el plural, nanme. En el caso de gato en singular, sería mixton, pero si queremos decir lo mismo pero en plural, sería mixtome. Pero ¿qué pasa con tortilla, que es un sustantivo inanimado? Allí se expresa igual en singular que en plural. Se dice tlaxcali. Cuando se quiere expresar algo que es incontable, se antepone el adverbio de cantidad millac, que significa mucho. Ahora platiquemos un poquito acerca de los nahuatlismos, que son estas palabras que utilizan los hispanohablantes, pero que fueron retomadas del náhuatl. Por ejemplo, chocolate viene de chocolate, choco, amargo, atl, agua. Literalmente se traduciría como agua amarga. Jitomatl significa jitomate, y es que hasta se nos antoja, ¿verdad? Una ensalada con jitomate, lechuga, limón y sal. Tomat se dice tomate. Cacahuate se dice tlalcacahuatl. Tlali, que significa tierra, y cacahuatl, que significa cacao, y se refiere a la planta de donde se obtiene el cacahuate. Malacate se dice malacat. Petate se dice petlatl. Tamal se dice tamali. Mapactli significa mapache y significa el que toma todo con sus manos. Y esto tiene mucho sentido, porque ustedes saben que los mapaches buscan la comida en la basura. Coyote se dice coyote. Este animalito, recordemos que es originario de América y es parecido al lobo, solo que más pequeño y ligero. Aguacate se dice aguacatl. Metate, metlatl. Mole, moli. Pozoli significa pozole. Zapote, zapotl. Hule, uli. Elote, elotl. ¿Y quién no se ha comido un elote con su mayonesa y su queso? Chile, chili. Chicle se dice chictli. Atole se dice atoli. Molcajete, molcachitl. Axolotl significa ajolote. Epazote, epazotl. Yo sé que les desperté el apetito, pero ¿qué quieren? Aproximadamente 4,000 palabras relacionadas con la gastronomía y el hogar provienen del náhuatl. Otras palabras que también usamos en español y que también surgieron de esta lengua son chamaco, comal, apapachar, escuincle, itacate, mecate, agüehuete, jícara, papalote, tianguis, chipote, guajolote, esquite, zacate y popote. Ahora platiquemos un poquito acerca de la toponomía. La toponomía es el estudio científico del nombre de los territorios. Algunos de ellos surgieron del náhuatl y fueron adaptados al español con ciertas acentuaciones, como por ejemplo Oaxaca, Michoacán, Culiacán, Tehuantepec, Acapulco, Iztacalco, Coajimalpa. También están los topónimos mixtos. Estos son una mezcla entre el náhuatl y el español. Por ejemplo, Santa Marta Acatitla, que retoma el nombre de una santa, y Santiago Coatzingo, Santiago Coatzingo. El sufijo tlán significa lugar de o lugar entre. Por lo tanto, Cuicatlán significa lugar de los cantos. Tepec significa lugar del cerro de. Por lo tanto, Chiltepec significa lugar del cerro de los chiles. Pan significa lugar en o lugar sobre. Por lo tanto, Jalpan significa lugar en la arena. Por lo tanto, no solo el español ha recibido la influencia del náhuatl, sino otras lenguas. Actualmente el náhuatl es una lengua dinámica, que se caracteriza por el uso de adjetivos, adverbios, figuras retóricas y verbos conjugados. Por lo tanto, esto permite ampliar el léxico y las variantes se van definiendo dependiendo de las condiciones sociales, espaciales y culturales. Pero como
nuestro público es consentido, también les quiero regalar otras palabras extras. Por ejemplo, para decir viento decimos ejecatl. Para decir resina aromática, la cual es extraída de los árboles, decimos copali. Para decir mañana decimos mostla. Para decir bueno decimos cuali. Y voy a cerrar con estas frases. Pipatlani papalot, vuela papalote. Namech, tlazocamatiliya, ik o nanech, kaki. Gracias por haberme escuchado. Pillaca, se, cuali, tonali. Que tengan un buen día. Gracias, Juan Carlos. Espero que toda esta información haya sido útil y que puedan compartirla con la persona que así esté interesada. Pues muchas gracias a ti, Almita. Ha sido muy completa tu disertación sobre la actualidad, o más bien el uso actual del náhuatl, aunque sean prefijos, sufijos o algunas palabras sueltas. Y nos señalaste que náhuatl quería decir la voz clara o la lengua dulce. ¿Qué les parece si para poder apreciar mejor el náhuatl vamos a invitar a nuestro público a escuchar una canción muy conocida, pero en versión náhuatl? Escuchemos México lindo y querido. Tushki teteshpan no wastli Isanilistli lanesi Nikneki kuika pakpaki Yashkanotlali Mexica Nekwa katepetzalan I altepemek xochime Nilistli kaninchialchigui Yashkatlaso I tlasoti México yeklit la soy, Imikis cueca ecuatzin, Lacto magnico chitica, Cualcu calisni calca, Lacto magnico chitica, Cualcu calisni canca, México yeklit la soy, Imikis cueca, Tehuate. Tlaltocali, Motlali, Itlajinis, Tlahuacaltin, Ximotlapacho, Motlali, Tlalnan, Melahua, Tlacami, Tushki, Etespan, Nohuasli, Isahilistli, Tlanesi, Nigneki, Cuica, Pacpaqui, Yashkanotla. México yekli la susli Mi
tomekni Sitika Walku kanis ni kanka Laktobe ni kochitika Walku kanis ni kanka Mexico yekli tlazokli Nimikis pueka Pues bien, mis amigos, ¿qué les pareció a ustedes esta versión de México lindo y querido? No es la versión a la que estamos acostumbrados, pero realmente el canto en náhuatl es de pues una dulzura sin precedentes. Bien, pues ahora vamos a hablar de otra cosa relacionada con México. Ya empezamos hablando de los íconos, ahora vamos a hablar de los personajes. Hay un personaje que surge durante la época de la guerra independentista. Tal vez este personaje no ha sido debidamente reconocido y ha formado parte de pues un segundo plano en cuanto al reconocimiento popular. Estamos hablando de un hombre que fue guerrillero, que fue también arriero, que fue estratega, que fue presidente, el cual estuvo presente en la primera Constitución mexicana. A él se debe también la unión y pacificación entre la guerrilla independentista y las fuerzas realistas. Hablamos de Vicente Guerrero, comentado su biografía por nuestra amiga Mari Tamayo. Mari, ¿cómo vas? Mari. Caray. Parece que algo sucede con el micrófono de nuestra amiga, que trata de reconectarse con nosotros, pero parece que no le es posible. Ah, ya está aquí Mari Tamayo, te estábamos esperando y extrañando. Hola, ¿qué tal, mi querido Carlos? Bueno, parece que estas ondas del ciberespacio como que no nos dan la oportunidad de escuchar bien a Mari, pero parece ser que ya se está reconectando. Démosle una oportunidad más a ese internet tan travieso. Bueno, pues parece que no ha sido posible retomar la comunicación, entonces seguiremos comentando de nuestro personaje del día de hoy, don Vicente Guerrero, que nace en el pueblo de Tixtla, en lo que hoy es el estado que lleva su nombre. Es una zona agreste, serrana. Desde muy joven toma pues el negocio de la arriería, de la iba a decir charrería, pero todavía no estaba bien definida esa la manera de ser. Quienes eran los charros en esa época eran los chinacos, un grupo de lanceros y transportadores de ganado. Vicente Guerrero se forma en las filas del señor
cura don José María Morelos y Pavón, y es nombrado lugarteniente de los ejércitos independentistas del sur. A la captura y muerte de Morelos, Vicente Guerrero prosigue con la lucha. A él se le atribuyen varios actos muy importantes y muy característicos de su personalidad. Se dice que en una ocasión fue tomado preso su padre y el virrey le concede la absolución siempre y cuando él reniegue de la lucha y deje de hacer la guerra de guerrillas, que era su fuerte y con la cual incomodaba tremendamente a las formas realistas. Y la frase del que ha pasado a la posteridad es la de: dispense usted, mi padre, pero la patria es primero. Entonces, el virrey, muy molesto, decide ejecutar a su padre, y el grupo que él comandaba pues le pide también en represalia ejecutar a unos 300 prisioneros que tenían. Sin embargo, él decide hacer lo contrario, los deja en libertad. Y una gran mayoría de este contingente, al ver pues este tipo de reacción, deciden que tal vez no era malo por lo que estaban luchando los insurgentes y deciden cambiarse a este bando. Él sigue con su trabajo, llamémosle así, hasta que llega un punto en donde empieza a tener negociaciones con otro gran personaje de esa época, don Agustín de Iturbide. Ellos se juntan en Acatempan para hacer negociaciones con el propósito pues de llegar a una tregua o una paz duradera para el país y pues de esa manera consumar la independencia de España. A esto se le conoce como el abrazo de Acatempan. A partir de ahí deciden pues formar una nueva nación. Quedaba por decidir si sería una república o sería una monarquía. La mayoría decide que sea monarquía y nombran a Agustín de Iturbide como Agustín I, primer emperador de México. Sin embargo, pasando el tiempo, estas mismas gentes que encumbran a Iturbide le dan la espalda y ahora resulta que es electo ya como presidente, o cambiamos ahora de imperio a república, don Vicente Guerrero, que desgraciadamente no contaba con la cultura ni tampoco la educación necesaria para llevar sobre sus hombros el peso de una nación. Terminan deponiéndolo y se tiene que retirar del escenario político mexicano. Tiempo después es capturado por sus opositores y llevado a una playa de Acapulco, en el área de Huatulco, que se llama la Playa de la Entrega, donde él es entregado a su grupo opositor y posteriormente sería fusilado. Básicamente esta es la historia de un hombre pues que ha tenido la desdicha de estar en un segundo plano, cuando que él estuvo presente en los puntos más importantes de nuestra independencia. Cabe señalar que don Vicente Guerrero fue un hombre muy curioso. Es el primer gobernante afrodescendiente que ha tenido México. Él era mezcla entre indígena, criollo y negro, o afrodescendiente, como se le debe de decir ahora. Entonces, esto le permite a él ser un poco más reconocido, ya que ahora hay mayor inclusividad. Bueno, pues esta ha sido una breve semblanza de don Vicente Guerrero, aquí tomando
un poco a plagio lo que les iba a comentar Mari, mucho mejor que lo que puedo haberlo hecho yo. Y pues con esto nos vamos a la última canción del día, que será Por los Caminos del Sur, con el dueto Caleta. Por los caminos del sur hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul. Por los caminos del sur hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul. Jaguares en las marañas y pájaros sobre el río, es un bello desafío la selva con la montaña. Amanecen los jornales, una ilusión campesina, de céfiro es la colina y alegría en los manantiales. ¡Opa! Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en él falta un lucero, y ese lucero eres tú. Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero, porque en él falta un lucero, y ese lucero eres tú. Jaguares en las marañas y pájaros sobre el río, es un bello desafío la selva con la montaña. Amanecen los jornales, una ilusión campesina, de céfiro es la colina y alegría en los manantiales. Por los caminos del sur. Pues bien, amigos, con esta bella canción que nos recuerda al estado de Guerrero y todas sus bellezas, playas, montes, selvas, nos despedimos de esta emisión, deseándoles a ustedes que se encuentren muy bien, esperando ser merecedores de su compañía en la próxima ocasión. Les recuerdo, yo soy Juan Carlos Varela y nos encuentra en todas las plataformas de Hiperbórea Radio. Muchas gracias, hasta pronto. Deseamos que hayas quedado satisfecho con esta rica ensalada radiofónica, que por hoy ha terminado. Te esperamos en la siguiente emisión, donde hallarás nuevos ingredientes, nuevos aderezos, pero con la misma calidad y pasión por satisfacer tu buen gusto.